Ciertamente que sí, hemos llegado al último capítulo en nuestro estudio bíblico acerca del libro de Levítico en el Antiguo Testamento, donde ya hemos considerado el capítulo 26, el cual nos dice y nos habla que debería ser el final del libro, pues el capítulo 26 tiene el estilo y la estructura muy propia de un final de código de leyes. Encontramos en él una exhortación a cumplirlas, manifestando una serie de bendiciones, como además expresa aquellas no bendiciones en caso contrario. Así el capítulo 26 se convierte entonces en una narración solemne y conmovedora de aquellas bendiciones unidas a la obediencia. Y por el contrario, las consecuencias abrumadoras por causa de la desobediencia. Podemos ver así entonces a Israel tenía tan solo que confiar en el brazo de Jehová, el cual nunca se extendería para proteger la impiedad y la rebelión. Y mientras Israel marchara en su caminar teniendo esa visión, entonces había una muralla de fuego a su alrededor para proteger los contras, los peligros y toda acechanza. Pero sabemos que Israel no obedeció, a pesar de tener ante sus ojos un cuadro solemne y horroroso como consecuencia. Abandonaron a Jehová y sirvieron a otros dioses, y así trajeron sobre sí mismos las terribles consecuencias que habían sido advertidos. Fue entonces cuando Dios puso una pausa a Israel para dar comienzo al tiempo de los gentiles, tiempo presente aún en el día de hoy. Así se establece entonces, a través de este tiempo de los gentiles, dos grandes propósitos de Dios. Primero, establecer el gobierno de Dios en su soberanía y sus sabios consejos. Y como segundo lugar, la manifestación de su gracia infinita e inconmensurable. Tenemos que también apreciar que un día muy pronto Israel será puesto en posesión del país de Canaán y volverán a ser la gloria de Jehová, su Dios. Volverá a ser el centro Israel, el centro social, cultural, económico y religioso del mundo, pero esto en virtud de la gracia incondicional e inmutable de Dios. Bien, pasemos ahora a considerar nuestro capítulo 27, que viene a ser un apéndice en el libro de Levítico, porción que nos ocupa ahora en nuestro estudio. Leamos con atención entonces el capítulo 27 de nuestro libro. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, tu estimación será 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere hembra, la estimación será 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, tu estimación será respecto al varón 20 ciclos y a la hembra 10 ciclos. Y si fuera de un mes hasta 5 años, tu estimación será en orden al varón 5 ciclos de plata, y por la hembra será tu estimación 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años arriba, por el varón tu estimación será 15 ciclos, y por la hembra 10 ciclos. Pero si fuere más pobre que tu estimación, entonces comparecerá ante el sacerdote, y el sacerdote le pondrá tasa, conforme a la facultad del votante, le pondrá tasa el sacerdote. Y si fuere animal de que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que se diere de él a Jehová será santo. No será mudado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si permutare un animal por otro, él y el dado por él será en cambio, serán sagrados. Y si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote.
Fíjese, apreciados hermanos, que para muchos autores este capítulo 27 es claramente un apéndice tardío. Sin embargo, para otros eruditos, dadas las abundantes referencias al jubileo y a la redención, lo consideran la continuación natural del capítulo 25 y consecuentemente la continuación a las leyes de la santidad que están en el capítulo 26. Pero de ser así, ¿qué sentido tiene entonces descolocarlo y situarlo fuera de las leyes de santidad expresadas en el capítulo 26? La razón la ofrecen muchos estudiosos. Es que el redactor de Levítico quiso concluir el libro tal como lo empezó, es decir, con un capítulo dedicado a las regulaciones del santuario. Aún así, fíjese que esta conclusión no parece muy convincente, ya que el autor inspirado podría haber incluido otro capítulo sin necesidad de sacarlo de las leyes de santidad. También parece muy convincente la argumentación de quienes sostienen que no se podía colocar el capítulo 27 antes del capítulo 25 porque este lo presupone, pero tampoco podía ir antes del capítulo 26 porque este es recopilador de él, mostrando las promesas y las consecuencias de la desobediencia inmediatamente después de las leyes del jubileo. Así entonces, este capítulo 27, la verdad que refleja el sistema económico desarrollado y sustentado en la moneda. Debido a esto, déjeme decirle que muchos eruditos dicen que bien podría corresponderse a la época posterior al exilio, pues particularmente en la época de la denominación persa, en la que se generalizó el uso de las monedas. Vamos a ver ahora brevemente un poco la estructura de este capítulo 27. En primer lugar, tenemos en el texto 1, tal como hemos leído el capítulo, la fórmula introductoria. Desde el texto 2 al texto 13 tenemos las normas sobre los votos. Y del texto 2 al texto 8 son los votos relativos a las personas. Y en el texto 9 al texto 13, todos los votos relativos a los animales. Desde el texto 14 al texto 25 encontramos las consagraciones al santuario. Es así que del texto 14 y 15, las consagraciones de las casas. Del texto 16 al 24, la consagración de los campos de la tierra. Y en el texto 25 están las tasaciones de los ciclos y sus valores. Desde el texto 26 al 33 encontramos las normas para el rescate de todas estas consagraciones o ventas bajo ciclos. Desde el texto 26 al 27 tenemos los rescates de los primogénitos del ganado. Del 28 al 29 tenemos los rescates de lo consagrado al anatema. Y del texto 30 al 33 tenemos los diezmos. Y en el texto 34, el último texto del capítulo, tenemos un sumario o un cierre propiamente tal del libro. Entonces, agrupando todo esto, podemos decir que desde el texto 1 al texto 25 forman una unidad a los que se han añadido una serie de leyes particulares. Y los textos del 26 al 33 manifiestan una regulación práctica de sustituir las ofrendas materiales por un valor metálico, cosa que, la verdad, como hemos estudiado en el libro de Levítico, esto nunca se había manifestado en los capítulos anteriores en nuestro libro. Bueno, así entonces, esta última porción de nuestro libro trata del voto o del acto voluntario, por el cual una persona se consagraba a sí misma o a lo que le pertenecía a Jehová. En el caso de que una persona que se ofreciese a sí misma, o a su bestia, o a su campo, o a Jehová, se presentaba una cuestión de capacidad o de valor. Por eso había cierta escala de estimación según la edad. Fíjese, apreciados hermanos, que Moisés era el representante de los derechos de Dios y era el
que era llamado a estimar en cada caso según la regla del santuario. Si un hombre hace voto, es preciso que sea aprobado por la medida de la justicia y además aquí debía establecerse la diferencia primeramente entre la capacidad y segundo, el derecho. Fíjese que mire lo que dice Éxodo capítulo 30, acompáñenme al libro del Éxodo capítulo 30 y el texto número 15. Mire lo que dice el texto aquí de Éxodo capítulo 30, el texto 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Cuando se trataba de expiación, todos estaban al mismo nivel. Y siempre debe ser así. Nobles, plebeyos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, viejos y jóvenes, todos tienen un título común, no hay diferencia. Todos subsisten igualmente sobre el principio del valor infinito de la sangre de Cristo. Puede haber una inmensa diferencia en cuanto a la capacidad, pero en cuanto al título, al derecho, no lo hay. Puede haber una inmensa diferencia en cuanto al conocimiento, en cuanto a los dones y a los frutos, pero en cuanto al título o al derecho, no lo hay. El retoño y el árbol, el hijo y el padre, el convertido ayer y el creyente establecido, están todos sobre el mismo terreno. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. No se podía dar más, ni se podía admitir menos. Tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo. He aquí el título, he aquí el derecho. Pero una vez adentro, nuestra capacidad de rendir culto dependerá de nuestra energía espiritual. Cristo es nuestro título o es nuestro derecho. El Espíritu Santo es nuestra capacidad. Aquí el yo no interviene para nada, ni en el derecho ni en la capacidad. Qué gracia más perfecta encontramos aquí, apreciados hermanos. Entramos al santuario por la sangre de Jesús y nos gozamos por el Espíritu Santo de lo que allí encontramos. La sangre de Jesús abre la puerta, el Espíritu Santo nos guía por la casa. La sangre de Jesucristo abre el estuche y el Espíritu Santo despliega el precioso contenido en él. La sangre de Jesucristo nos da el joyero, pero el Espíritu Santo nos hace capaces de apreciar las joyas que ese joyero contiene. Así entonces este capítulo 27 trata únicamente de la capacidad o del valor. Moisés tenía cierta medida que no podía rebajar, tenía cierta regla de lo que no se podía, de la cual no podía salirse. Si uno podía alcanzar esa regla, bien. Y si no podía alcanzarla, tenía que ocupar el lugar que le corresponde. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué era necesario hacer con la persona que no alcanzara la altura de los derechos expresados por el representante de la justicia divina? ¿Qué era necesario hacer con la persona que no alcanzara la altura de todos los derechos que el representante de la justicia divina exigía según la medida? Leamos la consoladora respuesta divina. Está en el texto 8 del capítulo 27 de Levítico. Pero si fuere más pobre que tu estimación, entonces comparecerá ante el sacerdote.
y el sacerdote le pondrá tasa. Conforme a la facultad del votante, le impondrá tasa el sacerdote. En otros términos, es decir, si se trata de los esfuerzos por parte del hombre para satisfacer las exigencias de la justicia divina, entonces es necesario que el hombre las satisfaga. Pero si un hombre se siente totalmente incapaz de satisfacer estas exigencias, no le resta más que acudir a la gracia, la cual lo recibirá tal cual es. Moisés es el representante de los derechos de la justicia divina. El sacerdote es el exponente de los recursos de la gracia divina. Fíjese que el pobre que era incapaz de presentarse ante Moisés caía en los brazos del sacerdote. Siempre encontraremos la misma ecuación. Si no podemos cavar la tierra, entonces tenemos que mendigar. Y desde el momento en que nos ponemos como mendigos, ya no somos capaces de ganar lo que Dios nos quiere dar. Entonces, la gracia coronará la obra de Cristo durante toda la eternidad. Cuán dichoso es ser deudor de la gracia, entonces. Cuando se trata de la opinión humana, apreciados hermanos, la cual expresa vale infinitamente más cavar la tierra que pedir, es así como el mundo ve la vida. Pero cuando se trata de la justicia divina, es precisamente todo lo contrario. Fíjese que ahora hay una visión más interesante en este capítulo 27, en la que se refiere de un modo especial a la nación de Israel. Está íntimamente ligado en los dos capítulos precedentes, es decir, el capítulo 25 y 26 que ya hemos estudiado. Fíjese que los israelitas habían hecho un voto al pie del monte Horeb, pero fueron incapaces de responder a las exigencias de la ley divina. Por lo tanto, eran mucho más pobres que la estimación de Moisés. Pero sean dadas gracias a Dios, que un día también ellos participarán de las ricas provisiones de la gracia divina. Habiendo reconocido la incapacidad para acabar la tierra, no tendrán vergüenza entonces en mendigar. Entonces, solo entonces, experimentarán ellos la inmensa dicha de depender de la gracia soberana de Jehová, la cual extiende como una cadena de oro de eternidad a eternidad. Es bueno ser pobre, entonces, cuando el conocimiento de nuestra pobreza sirve para desplegar ante nuestra vista las riquezas inagotables de la gracia divina. Fíjese que esta gracia no se niega nunca a favorecer al desvalido. No rechaza a nadie por ser demasiado pobre. Puede satisfacer las mayores necesidades del hombre y al mismo tiempo glorificarse con ello. Esto es verdad en todos los casos. Es verdad para todo pecador. Y es verdad en cuanto a Israel, que habiendo sido estimado por el legislador, que ha sido encontrado más pobre que su estimación, por tanto, hemos caído en los brazos del sacerdote, de aquel sacerdote eterno, el cual administra la gracia eterna. La gracia es el grande y único remedio para todos. Es la base de nuestra salud o salvación, la base de una vida de piedad práctica y la base de las esperanzas imperecederas que nos animan en medio de las circunstancias y de las luchas de este mundo lleno de maledicencia. Así es que tengamos un sentimiento más profundo de la gracia de Dios y tengamos también un deseo más ardiente de lo que es su gloria. Hemos concluido el estudio, apreciados hermanos, del libro de Levítico. Nuestras meditaciones y consideraciones sobre este estudio bíblico acerca de este precioso libro, quiera el Señor que cada una de sus páginas
hagan el eco suficiente en nuestros corazones para que nuestras vidas crezcan conforme al propósito del Señor que tiene para cada uno de nosotros.